Buenos días, bienvenidos a un episodio más de Enoc Podcast en Vanguardia. Hoy tenemos un invitado muy especial, economista, 2 veces alcalde de Bogotá, 3 veces candidato presidencial y hoy precandidato presidencial. Bienvenido, Enrique Peñalosa, a Enoc Podcast de Vanguardia. Gracias, Melissa. Un gusto tenerte con nosotros y quiero empezar esta entrevista. Tú naciste en Washington, pero tú a los 21 años renunciaste a la ciudadanía estadounidense. Uno, ¿cómo a los 21 años toma una decisión tan importante? Bueno, eh, pues sí es un contraste grande con Petro, que hizo lo contrario, que él se siente el gran autóctono y que los indígenas de hace 1000 años y él se lagarteó y tiene nacionalidad italiana. Ajá. O Roy Barreras, que tiene nacionalidad de Estados Unidos. Yo tuve nacionalidad porque nací allá, mi padre estuvo de muy joven trabajando en el Banco Mundial, pero estuve solo 2 meses. Pero tenía nacionalidad, mi familia volvió a vivir en Estados Unidos cuando yo tenía 15 y eh, yo terminé el colegio allá, estudié en una de las mejores universidades de Estados Unidos, en Duke, no por inteligente y además tuve una beca por jugar fútbol. Ajá. Tampoco era muy buen jugador de fútbol, pero igual tuve la beca, ganaba más cuando estaba estudiante que cuando estaba de alcalde. Pero lo interesante es que una vez vine, yo sí tenía la decisión, aunque yo viví mucho tiempo conmigo, desde los 15, yo era obsesionado con la igualdad y con el desarrollo de Colombia desde que tenía 13 años, prácticamente. Ok. Recuerdo que la primera vez que fui a una fiesta bailable como a los 13 años, me puse a hablar del socialismo, además, obviamente la niña se sentó a los 2 minutos, además porque era y soy un tronco, pero, pero el embajador me decía cuando fui a dar lo de la renuncia, está loco, mire por la ventana. Esta fila de 2 cuadras darían cualquier cosa por tener lo que usted quiera, renunciar. Váyase para su casa, vuelva dentro de 10 días. En ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, estudiando en Duke. Además, yo estaba totalmente integrado, ¿no? Yo no es que pasara el tiempo con los latinoamericanos, ¿sí? No, yo estaba totalmente gringo, con amigos míos gringos que siguen siendo amigos. Y les pareció un poco loco que yo me fuera a vivir a Colombia, pero cada cosa que yo hice, cada libro que yo leía, cada curso que tomé en la universidad, mi obsesión era Colombia. Entonces yo tenía ese compromiso y esa decisión. Entonces sí, yo fui a mi casa 10 días, lo pensé y volví y renuncié. A los 21 años está pensando en uno en todo menos en renunciar a una ciudadanía. Pero es que yo sí tenía, ese es interesante tu pregunta, porque yo sí tenía la obsesión de que dedicar mi vida a Colombia y también de una manera u otra a la política. Yo tuve otra cosa que, ya que lo tocas, insistes, me parece interesante. A mi papá era un servidor público, un súper ejecutivo, él fue el gerente del Instituto de Reforma Agraria y él era como el niño consentido de Carlos Lleras, de esos tecnócratas medio progresistas, digamos, que buscaban una sociedad más igualitaria. A mí me daban en la jeta en el colegio porque les estaban incorando, el INCOR, el Instituto de Reforma Agraria, compraba algunos latifundios y demás Ajá. a la fuerza, o cuando hacía distritos de riego para entregar a los campesinos, y entonces algunos de los que les compraban forzosamente esas fincas eran mis compañeros de colegio y mayores, ¿no? Entonces, entonces eh, a mí ese tema de, de dedicarme a Colombia era una obsesión, pero a mi padre le hicieron la politiquería de esa época, ¿no? La politiquería corrupta de esa época, una vez que él denunció a un senador por corrupción, porque estaba pidiendo plata para que no le expropiaran unas tierras a una gente. Entonces le hicieron un debate súper cochino y demás. En fin, por cuenta de eso es que él terminó de alguna manera su carrera política, por eso nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Él fue como a trabajar en el Banco Interamericano. Y un tío me decía, recuerdo ese tío, me dijo, no, a su papá le hicieron toda esa porquería porque él no tenía ni plata ni votos, Ok. ¿no? Entonces, yo sí lo que tenía claro desde siempre, que yo no iba a ser un funcionario nombrado, que yo sí quería votos, Ok. ¿no? Y la verdad es que eh,
Ay, tu papá siempre fue servidor público, pero nunca por elección popular. Bueno, él fue por elección, pero en las listas de Carlos Lleras y Ok. demás, pero realmente, entonces yo sí, Pero yo sí quiero votos. yo lo que sí quiero es votos. Es la diferencia entre ser uno elegido y nombrado es la misma diferencia que hay entre el dueño de la empresa y el gerente de la empresa. Al gerente lo saca cualquiera. A mí me han ofrecido aquí otras, estoy haciendo muchas revelaciones aquí. Eso, me encanta. Yo he hecho, a mí me han ofrecido ministerio como 5 veces. Ujú. Yo nunca he querido aceptar porque yo sí quiero hacer un montón de cosas, pero que son bien radicales generalmente. Y obviamente me meto en muchas peleas para hacerlas, sobre todo para construir igualdad, y unas peleas monstruosas para quitar los carros de los andenes de las aceras, cuando prácticamente yo puedo apostar que cualquier acera buena que hay en Bucaramanga hoy es después de Peñalosa 1, ¿no? Prácticamente no había aceras en Colombia. Es una pelea monstruosa y eso fue, yo volví enemigo público número 1, me he hecho peleas para quitarle espacio a los carros, para darle el transporte público, hacer Transmilenio, construir igualdad de nuevo. Entonces yo digo, si a mí me nombran, me voy a meter en tantas peleas que mi jefe me saca a los 15 días. Por asegurarme. Entonces yo sí necesitaba ser elegido. Y otra cosa realmente, yo ahora estaba criticando, por ejemplo, estos días a este Quintero, ¿no? Que me parece que dio unas declaraciones Ah, sí, vi el video. no, típicamente lambonas, ¿no? De él, Sí, sí, el video. ¿no? Ay, que Petro es un líder universal. Lo que hizo en Nueva York fue de trascendencia mundial, es como Gandhi, Sí, ¿no? sí, yo vi tu video. Yo sí nunca fui lambón como Quintero en mi vida, ¿no? Y nunca tuve jefe político. Yo nunca tuve que hacer esa lambonería de Quintero de salir a elogiar a mi líder y decir, ay, qué maravilla. No, yo nunca, ¿no? Yo he tenido apoyos de líderes importantes, he admirado líderes importantes, eh, pero curiosamente yo nunca he tenido así Se podrá decir de todo menos que yo un necesite, lagarto. no, yo nunca fui que algún jefe me puso, ¿no? Eh, yo no llegué a ningún lado porque yo haya tenido ni un nombre, ni un padrino que eh, no, es una cosa que la verdad yo lo he hecho solito. Entonces, nunca hice ni nunca hubiera hecho lambonerías de esas de Quintero de salir a decir que Petro es un líder universal. Gandhi. Yo no tuve que decir como que era más de la importancia de Gandhi y demás. De tu papá, que fue servidor público, ¿qué le admiras y qué crees que mantienes tú a mucho honor? En mis papás, uno tiene todos los papás. En mi madre, para comenzar, ahorita que me mostraste estos libros de Los Páramos, la pasión por la naturaleza, ¿Ok? la pasión, mi mamá fue de las primeras diseñadoras de jardines que hubo en Bogotá. Tuvo un vivero toda la vida. Entonces yo crecí entre las plantas y los árboles y la verdad yo me sé todos los, no de las plantas de aquí, pero de las de Bogotá, todos los árboles, los nombres, en fin. Entonces, y en mi padre, sí, esa pasión por Colombia, esa pasión y otra cosa, el respeto por lo gerencial, por la capacidad gerencial de que hay que hacer, de cómo es que es un buen gerente, ¿no? Y que produce resultados. Y fuera de eso, la integridad absoluta. Yo tengo 45 años en el servicio público y de una u otra manera, porque yo tengo 2 vidas. Yo tengo otra vida como consultor privado por todo el mundo, pero no he tenido una investigación por algo incorrecto. Y no solo yo, la gente de mi equipo, muy distinto de todo eso que ve uno por estos días. Y mi padre era de una integridad absoluta, más alguien que no le interesaba el dinero, ni los lujos, ni los carros, ni las fincas, ni los clubes, ni la ropa, ni... Entonces esa vida austera, a mí sí me parece que la corrupción la vamos a acabar, es no solamente con leyes y demás, sino con... Si uno lo que valora es esto, caminar por el páramo, montar en bicicleta en el páramo, pasear por la naturaleza, ¿no? Si eso es lo que hace feliz, lo hace uno feliz en la vida, si, o el deporte, o la música, o la lectura, entonces esos valores materialistas ramplones de tantos corruptos, asquerosos que hay, ¿no? Que andan en sus carros lujosos, o hasta aviones, o joyas, ropa cara.
Entonces, yo creo que no significa maravilloso la gente los empresarios que tienen sus lujos y demás, los respeto mucho, pero también esa vida austera me parece importante. Mi papá, por ejemplo, cuando era ministro, eran otras épocas, y yo tenía que ir a tomar el bus del colegio como a 6 cuadras de la casa o algo así, y podía estar lloviendo y no dejaba que el carro nos llevara al paradero, ¿no? Porque eso era para uso oficial. Después de tantos años en la política, a mí me encantó una entrevista que vi tuya que tú decías, yo me declaro un luchador y feliz. ¿Qué te hace seguir intentándolo tantas veces? Porque eso es lo que me apasiona en la vida. Me encanta esa pregunta. Por ejemplo, la vez pasada que gané la alcaldía y que sucedía a Petro, como ahora lo voy a suceder también en la presidencia, yo había perdido como 3 veces elecciones a la alcaldía. Cuando salieron las primeras encuestas, los otros 2 candidatos me ganaban por más del doble en ese momento, cuando salieron las primeras encuestas. Es decir, las posibilidades de haber ganado en esa ocasión eran el 1%, ¿no? Si me lanzaba era el 1%, pero si no me lanzaba eran el 0%, ¿no? Entonces, eh, Van Gogh pintó toda la vida y nunca vendió un cuadro. Creo que vendió uno o algo así. Entonces, ¿por qué seguía pintando? Porque es lo que le apasiona en la vida. Mi obsesión es Colombia, mi obsesión, mi pasión. Yo me la paso ahorita que pasaba en el avión sobre el embalse Topocoro. Topocoro. Cañón. Divino. Entonces yo decía, todo lo que se puede hacer aquí, el turismo ambiental, aquí pueden a Colombia venir, entre otras, incluso miles de gringos que tengan su segunda casa acá, o que pensionados en México reciben 30,000 millones de dólares por pensionados que viven en México. Lo que se podría hacer para que la gente fuera más feliz, y alrededor de todos los embalses cerca de las ciudades colombianas hubiera unos megaparques gigantes con senderos y ciclorrutas para que pudieran ir la gente. Entonces, esa es mi obsesión todo el tiempo. Lo que yo leo, lo que yo hago, toda mi vida es cómo hacemos para que en Colombia haya más felicidad, para que sea un país más rico, más seguro, más próspero. Es mi obsesión, es lo que me gusta. Entonces, ¿por qué se lanza? Pues sí, hay otras cosas y me encanta, más fuera de eso, estar con la gente. Pues yo además estoy convencido, pues supongo que todos los candidatos también, pero yo sí creo que hay una diferencia grande entre muchos políticos. Yo creo que a muchos políticos les interesa el poder, Ajá. per se, ¿no? A mí mi obsesión es lo que hay que hacer. Si yo pudiera ser como una especie como de espíritu detrás de por allá, eh, yo no tengo ningún interés en el poder. Yo no siento, cuando estoy alcalde de Bogotá, tal vez el segundo cargo más importante por elección que hay en Colombia, que soy más importante que el portero del edificio. Lo que sí me parece maravilloso es lo que se puede hacer en parques, en colegios, en ciclorrutas, de transporte masivo, en bibliotecas, en centros. Entonces, ¿cómo le cambia uno la vida a la gente? En una ciclorruta puede haber un joven que pasa y me insulta, pero están las ciclorrutas que me inventé, hasta la palabra ciclorruta me la inventé, Ajá. ¿no? Entonces, ¿por qué sigo? Porque yo estoy convencido, toda mi vida, desde que era niño prácticamente, he estado lo que he leído, lo que he estudiado, mm, todo el tiempo cada vez que leo qué es lo que se está haciendo en otro país del mundo, cómo se puede aplicar eso acá, Entonces mi obsesión es cómo Colombia puede ser un país más seguro, porque yo creo que los colombianos son espectaculares, trabajadores, creativos, pilos. ¿Y por qué somos tan pilos? Entre otras, porque hemos sido un país muy difícil de desarrollar. Estas lomas que hay por acá, es muy distinto de estar uno en Buenos Aires, ¿no? Ahí junto al mar, con cientos de miles de hectáreas hiperfértiles alrededor, planas, ¿no? Había más inmigrantes europeos en 1920 en Argentina que nacidos en Argentina, porque venían de Europa. En Colombia nunca, después del siglo XVI, del siglo XVII, los inmigrantes representaron ni el 1%. Entonces, eh, la geografía colombiana es tan difícil. Mientras que Buenos Aires tenía metro en 1913,
no hubo carretera de la costa a Bogotá sino en 1950. Todavía tenemos, por ejemplo, uno ve en el mapa, todavía, digamos, dos de las ciudades más importantes de Colombia, que es Bucaramanga y Medellín, Ajá. están relativamente frente a la otra, una un Sí, poquito, cerca. y ni siquiera hay una buena carretera, ¿no? Para comunicar a Bucaramanga con Medellín. Bueno, ha mejorado. O no, yo sé, pero Para viajar a Medellín por tierra rico. no, pero digamos, no, obvio que se puede, pero no es la superautopista porque es que la geografía es muy difícil. La carretera de aquí a Barranca Bermeja es complicadísima, la geografía. Ni hablar de lo que es los llanos, ¿no? Los llanos, la Amazonia, etcétera. Es la hora en que no tenemos buenas carreteras para comunicar con la Amazonia. Pues la carretera eh, Pasto-Mocoa, pues San Francisco, todo ese cañón de San Francisco es una locura. Bogotá-Villavicencio, ¿no? Bogotá, Bucaramanga llena de huecos. Bueno, en fin, exacto. Entonces lo que quiero decir, lo que estoy tratando de decir es que Colombia, la gente colombiana no le tocó fácil. Ha sido una gente berraca, trabajadora, haber sacado a este país adelante. Eso no fue fácil. Y entonces tenemos una cultura del trabajo, del estudio. Y yo estoy convencido que ese país puede salir adelante. Entonces, por eso es que yo estoy convencido. Más aún, otra cosa va a terminar. En los últimos 3 años se han ido 1.300.000 colombianos, han emigrado. Eso es más que la población de Barranquilla, Sí. como la de Bucaramanga, más o menos también. Eh, ¿Por qué se van? Porque necesitan ganar más, quieren ganar más, tener mejores oportunidades. Entonces, lo que los colombianos no somos conscientes es que estamos muy cerca de volvernos un país desarrollado. Es decir, lo que hemos avanzado, no obstante, toda la carreta petrista, de que es que aquí no, el progreso ha sido gigantesco, y como la queramos medir, para poner solo las motos, hace 25, 30 años era inimaginable que un campesino tuviera una moto, un trabajador industrial. Entonces, y la gente que hoy tiene moto no es porque trabajen más que sus papás, tal vez los papás trabajaban más, es porque el país es más rico, y lo mismo en educación, en carreteras, en todo. Entonces, hoy, si nosotros crecemos solo al 3% anual Ajá. en capacidad efectiva de compra, en 30 años tenemos el nivel de desarrollo per cápita que hoy tiene España. Es decir, la gente ganaría en 30 años, pero crecer al 3% no es nada, deberíamos crecer al 5%. Entonces, en 20 años, digamos, la gente que se está yendo para España hoy, ¿no? Entonces, las posibilidades, cuando me preguntas por qué quiero ser presidente, porque yo sí quiero dejar a Colombia encaminada, andando, con una nueva confianza en sí misma, de sus posibilidades, de que podemos alcanzar lo que queramos. No hay ninguna razón para que Chile tenga 4 veces el ingreso per cápita que tiene Colombia, casi 4. Costa Rica el doble o más del doble, República Dominicana, Perú que iba mucho más atrás ya no está pasando. Entonces, por eso es que Me lo dio en el corazón, lo resumo. por eso. Tú has sido candidato a la presidencia 3 veces. ¿Qué estás haciendo diferente en esta campaña para que esta vez, además porque me encanta con la convicción que lo dices, si vayas a hacer el que vaya a suceder a Petro en esta nueva contienda? Creo que más que cambiar yo, han cambiado las circunstancias. Ok. Y la gente, a mí me han calumniado mucho, todos estos izquierdistas y demás, que yo creo que soy más de izquierda que ellos en construir igualdad de verdad, ¿no? Pero los petristas, no los llamemos izquierdistas, yo creo que... pero finalmente la gente como que se va dando cuenta de los resultados concretos, ¿no? Es decir, entonces, creo que en este momento lo que, más que las palabras, porque ahora lo que se necesita es seguridad, por ejemplo. Entonces hay unos valientes, o sea, ahora no hay un candidato que no sea un valiente, ¿no? Y que sale con los fusiles atrás y demás, ¿no? Elegantísimo, ¿no? ¿No? Con sus mocasines y la cosa, ¿no? Y va a matar a los malos. Pero ¿qué es lo que ha hecho que demuestre que es tan berraquito en la vida, ¿no? Entonces, digamos, yo sí me enfrenté a, por ejemplo, los transportadores, que era un caos para ponerle orden al transporte de Bogotá, lo que nadie había hecho en décadas. O, por ejemplo,
lo que era el horror a 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño en el centro de Bogotá y de Colombia, había unas repúblicas independientes del crimen, donde nadie se había atrevido a entrar ningún presidente, no entraba la policía, no entraba el ejército, pues entraban en operativos de 100 personas, pero no 5 policías a patrullar. ¿Por qué en 50, 60, 70 años nadie había hecho nada? Yo diría que más que las palabras, hay que mirar los hechos. Entonces yo creo que se comienzan a ver la gente, digamos, en Bogotá realmente por todos lados. El Transmilenio me lo atacan, ¿no? Que porque la gente me han calumniado estúpidos de que es dueño de Transmilenio Ajá. o que vende buses, estúpido. En este país donde hay tanta corrupción, a mí entonces me atacan de algo que es legal, que es que porque he vendido buses y nunca jamás he vendido un bus, ni he recibido un centavo, ni nada que ver con eso, nada. Ahora bien, soy consultor a nivel internacional sobre temas urbanos y parte de eso son movilidad. Y por supuesto yo creo que eso es un sistema que funcione y lo Claro. defiendo, pero entonces, eh, de alguna manera me preguntas por qué ahora va a ser distinto el resultado, porque se, creo que se está apreciando que lo que se necesita es alguien que haya demostrado el carácter y la capacidad gerencial para producir resultados. Y es que la ideal es comparar a Petro con Peñalosa. Petro fue alcalde 4 años, con los mismos recursos que yo, igual. ¿Por qué él no fue capaz de contratar el metro y yo sí? Hicimos los estudios, conseguimos los recursos, hicimos la licitación y lo dejamos contra. ¿Por qué? ¿No? Yo, por ejemplo, hice proyectos de vivienda para más de 500,000 personas, vivienda social para más de 300,000 personas en mis alcaldías. ¿Petro qué hizo? Nada. Y construí igualdad de verdad, porque yo sí legalicé y mejoré 20 veces más barrios que Petro, ¿no? Entonces, Transmilenio, ¿no? Que lo que hace es quitar espacio al automóvil privado para dárselo al transporte público y logra que por primera vez los ciudadanos en transporte público vayan más rápido que los de carro. Entonces, vivienda, colegios, las bibliotecas de Bogotá, hospitales. Es muy difícil en Bogotá ir, digamos, unas pocas cuadras, más de 1.500 parques. Los centros culturales y deportivos, con piscinas olímpicas, gimnasios, salas de música. Entonces, yo lo que creo es que los colombianos, y a mí se me encanta aquí en Santander además, que valoran la gente que trabaja y que produce resultados, no la carreta. Ujú. Entonces yo creo que, y además que comienzan a darse, sí, yo creo que más que yo haya cambiado mi estrategia política, yo siento una acogida muy especial. Y Estamos en el momento cambió y la gente está lista para recibir. sí, obviamente que uno también cambia, ¿no? Tengo ya 71 años, no soy quinceañero. Creo que, dicen que de uno con las derrotas aprende, entonces yo debo ser un sabio, Pues, porque he tenido muchas derrotas, pero también he aprendido en el proceso. cuando yo conocí, cuando yo pienso en ti, siempre me acuerdo de Peñalosa con Mocus y como todo ese sueño de ese momento, así digamos que te conocí yo, pues. Y te quiero preguntar, ¿qué queda de ese Peñalosa que soñaba con gobernar con Mocus? ¿No quedaron? Es que eso es lo más lindo, lo de Mocus y Lucho. Porque muchos te tenemos acá en el corazón así. Claro, Lucho y Mocus fue muy lindo, porque éramos distintos, muy distintos, pero éramos buenos amigos, ¿no? Yo creo que Lucho es un gran ser humano. Me encanta Lucho. Lástima no, que lo veo casi nunca, pero... eh, y creo que éramos realmente personas desinteresadas, eh, que hicimos un equipo muy ¿Y lindo. Mocus? Mocus es una persona también que tomaba decisiones responsables, íntegras, con gente buena, eh, y
Entonces es lo que hay que hacer, es que en buena medida lo que hay que hacer es tomar decisiones con base en lo que es técnicamente y científicamente responsable. Y Mocus, además, a mí me parece muy importante algo, el tema de la cultura. Ajá, sí, importante. ¿Pero qué es eso? Digamos aquí, el problema de la corrupción es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Yo creo que hay corrupción en realidad es porque cuando la gente piensa que el éxito en la vida es ser ostentoso con sus lujos, con ropas, con carros, con cosas, casi que ya están muy cerquita de la corrupción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tener claro que los valores distintos son los que nos van a hacer una sociedad mejor. Yo creo que cuando yo hice todo lo que yo hice en obra, la gente dice que Peñalos hace cemento, no es que las obras tienen un significado. Por ejemplo, una biblioteca, esas mega bibliotecas que sí. El tema no es simplemente el edificio, es que yo voy, más aún desde el punto de vista puramente práctico, habría sido posiblemente mejor haber hecho 10 bibliotecas pequeñas que una grande. Pero lo que yo quería hacer era un templo. ¿Qué significa un templo? ¿Por qué se hacían los templos religiosos, las iglesias? Uno va aquí en Santander a cualquier pueblo y a 5 kilómetros de distancia se ve cómo sobresale la iglesia. Porque el edificio público refleja los valores de la sociedad y a la vez los construye esos valores. Una catedral de esas medievales cuando no había electricidad en Europa ni nada. Uno entrara a eso, se volvía religioso, así no fuera. Entonces, la biblioteca expresa muchas cosas en un sector popular, porque yo comencé a hacer edificios de esos de lujo en sectores populares, cuando nunca se habían hecho. Había edificios de lujo en el centro de la ciudad o en el aeropuerto, pero no en los sectores más populares. Entonces eso muestra, es un mensaje que confiamos aquí en las capacidades, en la inteligencia. Ustedes pueden ser pobres, tener piso de tierra en esa época en las casas, pero aquí queremos, ustedes tienen todas las posibilidades, la inteligencia, las capacidades para hacer premio Nobel de física, de literatura, todo. Segundo, lo que estamos es mostrando que lo que es importante en nuestra sociedad no es tener, sino es el conocimiento, son los que enseñan. Los importantes no son los que tienen, sino los que enseñan. Y entonces, aún si un empresario es importante, como lo son mucho más por lo que saben y lo que enseñan que por lo que tienen. Entonces, yo creo que Mocus tiene mucho que ver con eso. Y además hay una última cosa. Nosotros, él siempre hizo énfasis en una cosa muy interesante, que es en el cumplimiento de las normas. El cumplimiento de la... Siempre que vivimos en comunidad tiene que haber normas. Uno puede adorar a sus niños, pero no deja que se suba en la cama y se orine encima de la sábana, ¿no? Entonces, aquí en Colombia y en América Latina, con frecuencia se asume o se piensa que ser estricto en el cumplimiento de la ley es ser autoritarista. De ninguna manera. Los que se favorecen cuando no se cumple la ley estrictamente son los matones y los avivatos. Y los que se ven perjudicados son los ciudadanos más vulnerables. Entonces, a nadie se le ocurre que no hay democracia en Suiza o en Francia, porque es estricto en el cumplimiento de la norma. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante en Francia, hace 10.000 años, que había una vez, estaba yo en la calle, había una manifestación en la calle, y no estaban haciendo nada especialmente destructivo ni nada. Y de repente llega la policía y les da una palera, pero con bolillos y demás, ¿no? En París, Francia, cuna de la democracia, ¿no? Y yo pregunto, ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Ah, no, porque no tenían permiso de la alcaldía para hacer esa marcha, interrumpir el tráfico. Entonces, yo no es que diga que eso es lo que hay que hacer, pero lo que quiero decir es que Es el respeto. aún en sociedades, a nadie se le ocurriría decir que en Francia no hay democracia porque no se puede negociar con un policía el cumplimiento de una norma. Entonces, yo también por eso estoy en desacuerdo con esas actitudes ahora, que creer que es que para tener seguridad hay que violar la ley o ser
unas actitudes un poco bukelianas o lo que sea. Total. No, yo creo que discutamos sobre las leyes, creo que hay que cambiar muchas leyes, pero cuando se va a hacer una ley, se discute que todos participen en cómo se hace la ley. Intereses, los ricos, los pobres, los gordos, los flacos, todos. Pero una vez que se hace la ley, hay que cumplir la ley. Y entonces, yo creo que en ese sentido Mocus era radical, que tenemos que el incumplimiento de las normas es esencial para la vida civilizada. Los criminales que hay en Colombia no son jovencitos que salieron a robar para llevarle almuerzo al abuelito. Okay. ¿No? Aquí lo que tenemos es crimen organizado, empresas del crimen. Todos los delincuentes que hay con el que roba celulares, el que roba bicicletas, el que está involucrado en el narcotráfico, son empresas del crimen, son gente que ya decidió que no iban a estudiar, sino que iban a dedicar su vida a amargarle la vida a los demás y a violar las normas y a atracarlos. Entonces, yo sí creo que no hay nada más importante que la seguridad. Es decir, si tenemos seguridad, todo lo demás sale. Todo lo demás Y así tengamos que duplicar, si fuera necesario, las fuerzas del ejército, de la policía, claramente las fuerzas especiales, pero estos bandidos no son ni más inteligentes, ni son más valientes, ni son más estudiosos, ni son más trabajadores que los demás ciudadanos. Los demás ciudadanos no nos armamos y cumplimos las normas, no porque tengamos miedo, no porque ellos sean más machitos, ¿no? Sino porque creemos en la vida civilizada. Pero vamos a unirnos y vamos a fortalecer nuestras instituciones y vamos a acabarlos. Hay algo que yo creo que todo Colombia lo reconoce y es, pues, tú hiciste cambios urbanos muy importantes en Bogotá, como Transmilenio, las ciclorrutas, todo el Bronx. Pero hay algo que a mí me parece muy importante destacar y es que tú trabajaste mucho por cambiar la mentalidad de los bogotanos, por apostarle a la cultura ciudadana. En un gobierno de Enrique Peñalosa, ¿cómo vamos a hacer para cambiar o qué tienes pensado para trabajar la cultura ciudadana, pero de todo el país? Sí, estoy de acuerdo. Todo lo que uno hace en el gobierno, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir de alguna manera. Y la educación es fundamental. Hay un tema de lo que poco se habla, y es que esas son otras peleas que yo digo, como 70 colegios espectaculares, pero más interesante de que eso es que llevamos a los mejores colegios privados, algunos de los mejores colegios privados de la Universidad de los Andes, a administrar colegios en estratos 1 y 2 con unos resultados extraordinarios. Entonces, un problema gravísimo es que tenemos que mejorar la calidad de la educación, pero más allá de eso, de enseñar en todo sentido, yo lo que sí creo es que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, desde cómo funciona el sistema, porque tenemos, por ejemplo, a este presidente que tenemos hace 2 días, sale a calumniar, por ejemplo, de la manera más descarada, atacar a la Andi, ¿no? Todo el tiempo ataca a los empresarios, ataca a decir así cosas que son demenciales, que son delitos, es un delito penal, a decir que Suramericana, ¿no? Había estado cobrando por muertos, que tenía afiliados, en fin, nunca ha defendido una empresa privada grande. Entonces, vamos a ver por qué digo todo este cuento con relación a tu pregunta. Porque los ciudadanos aquí no entienden que las empresas privadas grandes son buenas. Aquí Colombia era más rica que Corea hace 60 años. Y ahora acá tenemos carros Kia o Hyundai, neveras LG, teléfonos Samsung, producidos en Corea por empresas, no microempresas, por empresas grandes. ¿Y por qué tenemos esos productos coreanos acá y no más bien los teléfonos colombianos y los carros colombianos y las neveras colombianas en Corea? ¿No? Porque ha habido inversión privada. Tenemos que entender sobre la educación ciudadana, por ejemplo. Creo que es crítico que los ciudadanos entiendan
¿por qué el mundo entero, salvo alguno que otro loco en Corea del Norte, más y acá un comunistoide que tenemos en la presidencia que no se ha dado cuenta que el comunismo fracasó, ¿por qué adoptaron la propiedad privada de la economía de mercado? No es porque les sirva a los ricos, porque es que los ricos son muy poquitos, no podrían. No es porque, eh, mm, es decir, la propiedad privada no se adoptó y la economía de mercado porque sea algo sagrado, ¿no? Si nosotros quisiéramos, acabamos con la propiedad privada en 6 meses en el Congreso, ¿no? Eso no tiene ningún problema. La mantenemos porque es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad, ¿no? Sí, entonces, si mañana nosotros expropiamos a los 50 ricos más ricos de Colombia, al día siguiente mejora la distribución del ingreso. Pero no hay nadie que esté mejor porque nadie gana más, no hay más empleo, al revés, estamos peor porque entonces en vez de tener gente seria, profesional, administrando las empresas, vamos a tener un poco de recomendados políticos, vamos a tener las entidades mucho más gente de la que se necesita. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros entendamos para que nuestro país progrese que por qué esos países a donde se van los migrantes son más ricos. ¿Por qué son más ricos en España o en Chile? Pues porque hay más inversión privada y con más máquinas industriales la gente produce más y gana más. Con un bulldozer la gente produce más y gana más que con pico y pala. Pero para que haya inversión privada se necesita tener las condiciones. Entonces, por ejemplo, necesitamos que los ciudadanos entiendan cómo funciona la economía mercado y que si hay inversión, no importa que sea colombiana o extranjera, que eso va a generar empleos donde la gente gana más, va a haber más oportunidades, pero eso hay que entenderlo. Entonces esas partes culturales tienen que ver con todo eso. Entonces yo creo que si en Colombia, en el mundo hay cosas que son difíciles de entender, hay billones, trillones de dólares andando por el mundo, digamos los ricos, imagínense a alguien que sea medianamente rico, esos ricos gigantes que hay, que ganan 1.000 o 2.000 millones de dólares al año. Bueno, que no me parece extraño, pero hay muchos que ganan eso por allá en el... No, uno no los conoce, pero por allá hay. Entonces, ¿qué hacen con esa plata? Imagínate que alguien que se ganara. Entonces, lo que están buscando es dónde invertir, qué hacer con esa plata. Entonces, si en Colombia hay condiciones, los inversionistas y las empresas vienen a Colombia, generan más empleo, la gente gana más. Y si los extranjeros y los colombianos invierten en Colombia. Y si no hay condiciones buenas, se llevan su plata para otras partes. Entonces, cosas como estas tenemos que entender. Entonces, yo creo que hay cosas que tenemos que entender. Entonces, son cosas culturales. El tema de la corrupción, por ejemplo, que es una plaga en Colombia, ¿no? Pero lo más grave de la corrupción es que los corruptos, ellos no sienten que son corruptos. Hay una cantidad de políticos corruptos, gobernadores, exalcaldes, congresistas, muchos no, felizmente, pero muchos. Entonces, pero lo grave es que ellos no sienten que son corruptos, que eso es así, ¿no? Que es normal. Entonces, por ejemplo, es importante que tengan claro que cualquier persona en el Estado, cualquier dinero que gane por algo que haga o deje de hacer, distinto de su sueldo, eso es corrupción. Entonces, que todos esos que han sido corruptos, que son corruptos, que tengan claro que son unos corruptos, ¿no? Entonces, cualquier dinero, repito, cualquier dinero que alguien en el Estado haya ganado por algo que haya hecho o dejado de hacer es corrupción. Entonces, todos esos temas culturales que tienen que ver con la corrupción, con entender la economía de mercado, con el cumplimiento de las normas y con saber vivir, saber qué es lo que a la gente le hace feliz. Por ejemplo, nosotros en Bogotá tuvimos como 30.000 niños tomando clases de música con la Orquesta Filarmónica. Música. No, perdón que te insista tanto en esto, porque en realidad a mí también me apasiona y también creo que la cultura sí es capaz de transformar realmente una sociedad. Y creo que la cultura ciudadana es esencial si queremos transformar a Colombia. Pero a mí me preocupa que los presupuestos para cultura siempre son muy reducidos. Entonces tú te puedes soñar
no solamente como te soñaste a Bogotá con ciclorruta, sino te puedes soñar una Colombia diferente, te puedes soñar una Colombia donde el arte esté por todas partes, pero a veces, digamos, los gobiernos hacen los esfuerzos, pero la gente no va, la gente no usa la ciclorruta, la gente no asume a los parques. Sí las usa. En Bogotá, por eso es un tema. Sí las usa. En Bogotá, por En Bogotá, pero por ejemplo, ahorita te hablamos de Bucaramanga. Sí, no, pero bueno, lo que quiero decir es que ¿Cómo hacemos para cultura, pero cultura, cultura cambia? pero es que cultura, ojo, porque cultura no es simplemente la cultura para los artistas. No, no, Es cultura la ciudad. para que los niños tengan clases de pintura y pinten. Bueno, es, eh, yo por ejemplo le dediqué tiempo a unas cosas que de las que nadie habla y no, a llevar a decenas de miles de niños a acampar a los embalses de Tominé y del San Rafael, los embalses alrededor de Bogotá. Niños de los colegios más populares, los barrios más pobres, además que una ciudad tan gigantesca como Bogotá, son niños que pueden pasar meses o años donde no salen del cemento. Ajá. Entonces salir a esto, además con unos recreacionistas expertos. Entonces, yo sí creo que hay que dedicarle al tema, pero para que los niños aprecien más la pintura de los grandes artistas, por ejemplo, creo yo, tienen que pintar. Yo sí creo que a la gente le hace feliz, pero entonces que le demos importancia a las clases de arte, por ejemplo, a la enseñanza de la música, a escribir, a leer, a escribir, ¿no? O a hacer cine, a hacer películas, así sea con el teléfono celular, ¿Cuál historia? ¿no? Contar historias, aprender a leer y saber del vocabulario, disfrutar con el conocimiento de la naturaleza, salir. Yo sí creo que, por ejemplo, aquí, imagínate que lleváramos a los niños de Bucaramanga a excursiones de varios días a acampar, a todos, no a unos o a otros, sino, pero no solamente, sino a saber que cómo es que se llaman las ranas, cómo se reproducen, las aves. Tú me estás mostrando los cóndores, pero hay miles de pájaros que saber. Entonces, si los pájaros que uno ve, si son migratorios o si no son, qué comen, cuántos años viven, las mariposas, es magia, las plantas. Entonces, lo que quiere decir es aprender a disfrutar de la vida. ¿Qué es lo que realmente produce felicidad? No es tener una ropa y cambiar de ropa 5 veces. Es hacer deporte, por ejemplo, ¿no? El deporte, el arte, la pintura, la música. Es decir, suena tonto, pero es aprender a vivir. Aprender qué es lo que realmente produce felicidad, ¿no? ¿Qué? Y yo sí creo que eso es importante. Entonces, los presupuestos sí, pero el presupuesto no simplemente es presupuesto para hacer la Bienal de Arte o algo así, no. Presupuesto diría que lo que es más importante todavía es que los niños se enamoren de estas y que tengan esas posibilidades. Yo, por ejemplo, mira, yo tengo la siguiente teoría, ¿no? Ya estamos aquí diciendo cosas divertidas. Yo creo que yo conseguí más tierra para parques que todos los demás alcaldes de la historia de Bogotá sumados. Lo que no es muy difícil, porque prácticamente nadie, pero yo creo que ningún otro alcalde gastó un peso en comprar tierra para un parque. Y yo hice más de 1.500 parques, pero hice solo en canchas de fútbol, en pasto sintético, más de 170, juegos infantiles, en fin. También las bibliotecas de Bogotá, pero, y estos programas de música o de acampar. Entonces, ¿por qué? Yo creo en la igualdad. A mí sí me obsesiona la igualdad, pero no de odio, sino. Entonces, y yo creo que cuando más se siente la desigualdad es en el tiempo libre. Bueno, porque durmiendo no se siente, ¿no? Yo creo que el más pobre y el más rico dormirán con sus pesadillas o sus dulces sueños. Y aún en el trabajo en la empresa, puede ser el presidente de la empresa y el que limpia los pisos o los baños, pues van allá, están con sus amigos, tienen problemas, tienen buenas cosas, pero la diferencia grande se siente es cuando salen al tiempo libre, ¿no? Que más en español hemos subestimado el tiempo. ¿Cómo será que nos tocó inventar una palabra que es tiempo libre? Porque en los otros idiomas se utiliza una palabra que tiene una connotación muy positiva, o en inglés, que es leisure, o en francés, loisir, ¿no? Que es el tiempo maravilloso donde la gente puede hacer. En el trabajo mucho nos toca trabajar a veces en cosas que no nos gustan, pero el tiempo libre puede hacer esas cosas que nos pueden hacer más felices, como pintar, o hacer deporte, o hacer música, o poesía. Entonces, el tiempo libre es donde se siente, porque la persona de ingresos altos sale al tiempo libre a una casa grande, va a clubes, campos deportivos,
restaurantes, fincas, vacaciones, viajes. Y la persona de bajos recursos va a una vivienda seguro mucho más pequeña. ¿Y qué hace distinto de jugar tal vez con el celular o ver televisión? Entonces, por eso, lo mínimo de lo mínimo que tiene que tener una sociedad democrática es excelentes aceras, parques, campos deportivos, actividades culturales, posibilidad de que la gente salga a la naturaleza. Yo, por ejemplo, voy a la ciudad, yo ahorita estaba en Ibagué hace rato, hace unos meses, y en el camino, y lo mismo pasa alrededor de Bogotá, en el borde de la vía al aeropuerto, que hay como zonas verdes, la gente haciendo picnic. ¿Por qué no hay unos parques regionales maravillosos, no? Entonces, el tema, una de las maneras más importantes para construir felicidad, un tema importantísimo que nadie habla porque son cosas un poco exóticas. ¿Cómo logramos que la gente pueda ser feliz gratis? Gratis. Bueno, con posibilidades de hacer, como lo que estábamos hablando, arte, contacto con la naturaleza, pintura. Ese tema de cómo mejoramos la calidad del tiempo libre y sobre todo, a mí me gusta mucho la palabra igualdad, ¿no? Pero igualdad, entonces la gente siempre, algunos se molestan, ¿no? Pero, entonces yo digo que hable de equidad y no de igualdad, ¿no? Entonces vaya y le dice a los franceses que en vez de tener en su lema nacional, que se dice, el lema francés por el cual hicieron la revolución fue libertad, ¿no? Igualdad, fraternidad, ¿no? Ujú. No, es igualdad, y si molesta un poco mejor, pero ¿qué igualdad es? Es que independientemente del nivel de ingreso, de que si alguien, digamos, por decir algo en esta sociedad competitiva, tiene un papá que fue exitoso y otro que en comillas no fue exitoso, que tengan las mismas posibilidades de ser felices, entonces de tener el acceso a todas estas cosas de las que estamos hablando. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante, muy, muy importante. Si solamente la gente tuviera, por ejemplo, esas posibilidades de salir al campo, ¿no? A estos páramos que estamos, todos los niños de Bucaramanga que tuvieran estas posibilidades de salir, pero no solo salir a caminar por ahí, ¿no? Sino saber, como decimos, con biólogos expertos que Ajá. expliquen en qué planta ponen los huevos las mariposas para que sus orugas puedan alimentarse, y si, ¿cuánto tiempo vive una mariposa? ¿No? Entonces, por eso, digamos, el turismo ambiental tiene un potencial infinito a caballo de bicicleta, pero Costa Rica hoy tiene el doble del ingreso per cápita que Colombia en buena medida por el turismo ambiental. Pero Colombia tiene unos recursos infinitamente más, además de una cultura maravillosa, la música en Colombia, las cosas que no tienen allá. Entonces, pero ellos son los expertos en el cuento, ¿no? Yo una vez estaba en Santa Marta y todas las montañas están cubiertas de flores amarillas, divino, ¿no? Contra el cielo azul. Y le pregunté al conductor, ¿y esas matas cómo se llaman? ¿No? Y él me decía, ¿cuáles? Y pues esas, ¿cuáles? No, él ni las veía, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a ver, a mirar, a apreciar ese conocimiento no para... Hay dos tipos de conocimiento. Un conocimiento que es para que uno produzca más y trabaje y gane dinero, digamos. Pero también ese conocimiento para apreciar más la vida, que a veces sabemos de astronomía o, en fin. El tema de la felicidad ha sido lo que tú siempre has insistido y lo hiciste con los centros de felicidad. Eh, Listo, llegas a la Casa de Nariño, eres presidente, ¿y por dónde empiezas para decir, bueno, yo termino esos 4 años, pero voy a hacer que la gente sienta que está en un país en donde se siente seguro y es feliz? Bueno, la seguridad es el requisito, volvemos a decir, de todo. Es la prioridad en ese momento. Nada más importante, porque si hay seguridad, la gente puede... Un requisito para vivir feliz es vivir sin miedo. Yo no sé por qué en la Constitución se nos olvidó incluir ese derecho. Hay toda clase de derechos, es derechos y derechos y derechos, pero no está el derecho a vivir sin miedo, ¿no? Yo creo que ese es un derecho fundamental. Y por eso, ¿Cómo así garantizar hay, eso? entonces eso hay que hacer, por eso. Es que además, de nuevo, yo ya lo hice de alguna manera, ¿no? Eso tiene que, la seguridad tiene que ver con el orden, con la limpieza, con el orden en el espacio público, que se sienta que haya una autoridad. Que Autoridad no para matonear ni para buquelear, sino autoridad para hacer cumplir la ley, las normas.
Entonces, por ejemplo, en la última alcaldía redujimos, yo recibí el último año Petro, la tasa de homicidios fue de 17.4 por 100.000 habitantes y la bajamos a 13.9, ¿no? Sin violar la ley. Ahora bien, en fin, como lo que decía, hay algunas leyes que hay que cambiar. Hoy la inmensa mayoría de los delitos, por ejemplo, que afectan a los ciudadanos en las ciudades que les roban la bicicleta, lo más absurdo además es que se sanciona más de acuerdo a lo que más vale. Pero de pronto para un ciudadano pobre es igual de grave que le roben una bicicleta que para un ciudadano de ingresos altos que le roben el carro. Entonces, pero si aquí saliendo de acá me ponen una pistola en la cabeza y me roban el celular y está grabado el delincuente en cámaras de alta definición, todas las pruebas, etcétera, es capturado, es casi seguro que va a salir libre. Entonces, tiene que haber unas normas que garanticen, es decir, no hay delitos menores, no hay delitos, ese cuento de que hay delitos menores, no. Los delitos que le amargan la vida a la gente son esos. Entonces, lo que sí creo que hay que hacer, y vamos a hacer un cambio en la ley, es que haya, lo que hay en muchos países, que haya penas incrementales por reincidencia, que la primera vez la pena es muy menor o inexistente, porque la segunda ya, 1 año, y la tercera, 15 años, ¿no? Curiosamente, la ley en Colombia es por el contrario, hay unas filosofías de que es que tener que por reincidencia, que no se castigue por reincidencia, no, porque eso afecta a los derechos humanos y demás, no. Yo creo que eso es esencial. Entonces, hay una serie de cosas que hay que hacer. Hay que construir cárceles. Yo, por ejemplo, Sí. yo construí la cárcel distrital, que es posiblemente de las mejores que hay en Colombia, donde haya más programas de rehabilitación y demás, porque hay gente, sí, los delincuentes, por criminales que sean, si tiene 20 años o 22 o 25, va a salir libre después, no importa si queremos ponerle 20 años de cárcel o 10 o lo que queramos, va a salir libre, ¿no? Después. Entonces tenemos que lograr hacer un esfuerzo para que de alguna manera se rehabilite, aprenda algo, en fin, que le cambiemos un poco el chip. Y en Colombia faltan como 25.000 cupos en cárceles. Es una inversión aburrida, harta, es mucho más divertida hacer otras cosas, Pero hay que hacerla. pero hay que hacer. Bueno, estamos en Bucaramanga y tenerte a ti y no preguntarte. Somos una ciudad que, pues, un área metropolitana que no tenemos en este momento sistema de transporte público masivo, eficiente, digamos que no funciona Metrolínea, fue un fracaso absoluto, ¿sí? Hoy en día, ¿en qué estamos? Estamos en que la alcaldía, pues el alcalde que acabó de salir, bueno, ellos proponían una inversión de 8.000 millones para alquilar unos buses, eso no va a resolver el sistema, pero pues ellos dicen que es algo como que es un aliciente mientras que podemos, digamos que volver a tener un sistema eficiente. Está el debate de que si liquidar Metrolínea y empezar desde cero. Estamos en una ciudad en la que hay miles de acciones populares en contra de la ciclorruta. La gente no quiere la ciclorruta, nunca se propone la ciclorruta, nunca ha funcionado. Yo quiero preguntarte, ¿tú cómo ves a Bucaramanga en este tema tan delicado que somos la cuarta economía del país y no tenemos un sistema que funcione? Entonces yo diría que lo más importante en una ciudad, primero que todo volvemos al principio de la igualdad. Entonces, un ciudadano de a pie, un peatón, tiene derecho a la misma cantidad de espacio vial que alguien que va en un carro de lujo. Entonces, lo más importante que hay en una ciudad civilizada, lo que distingue las ciudades avanzadas de las atrasadas, no son las autopistas o los metros, son las aceras, los andenes, ¿no? Entonces, un carro, bahías de estacionamiento encima de las aceras donde debe haber acera, eso es un símbolo de falta de respeto por la dignidad humana, de falta de democracia. Entonces, primero que todo, aceras de excelente calidad. Y las motos no pueden estacionarse en las aceras tampoco. Bienvenida las motos, pero tienen que cumplir las normas. Segundo, sobre el transporte masivo. Yo no conozco los detalles aquí del Metrolínea, pero algunas consideraciones generales. Lo que sí tengo la impresión es que en Bucaramanga
del transporte masivo lo hicimos, por ejemplo, las primeras troncales que hicimos fue en la Caracas, que es la vía en más tráfico, la más crucial. Entonces, nosotros no podemos decir, no, es que ahí hay mucho tráfico, entonces movámoslo más lejos, que es lo que hicieron con Metrolínea, ¿no? En la vía más importante, donde debía haberse hecho Metrolínea, que es la que más tráfico tenía, ahí es que había que hacerse. No, que le va a incomodar a los de carro, entonces hagámoslo 3 cuadras más allá o cuadras, ¿no? Entonces estuvo mal diseñado desde el comienzo porque los que tenían carro, algunos presionaron y se hizo por donde no se debió haber hecho. Bueno, pues hay que hacerla por donde hay que hacerla. Liquidar el sistema actual. No, ese ya son detalles O sea, porque legales. a lo que voy es que está mal planificado desde el comienzo. Bueno, yo creo que hay que revisar de dónde es que hay que poner el metro. Primero que todo, que no nos soñemos que es que aquí va a haber un metro, ¿no? Incluso en Bogotá puede que haya, incluso si se hace un metro, una línea de metro o dos, incluso en Bogotá pueden hacerse 10 líneas de metro y el sistema de buses va a mover mucho más gente que el de metro. Yo contraté el metro, pero Londres, por ejemplo, tiene el primer metro del mundo, se hizo allá, y tiene una de las redes más extensas del mundo, y aún así moviliza 50% más gente en bus que en metro, en Londres, ¿no? Entonces, tengamos eso claro. Entonces, hay que tener un sistema de transporte masivo que funcione. Y, de nuevo, si los ciudadanos son iguales, un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Es democracia elemental, ¿no es cierto? Entonces, pataleen los que pataleen. Entonces, sobre el que pierda plata. Todos los sistemas de transporte masivo del mundo pierden plata. Ahora bien, hay que tener unas sanciones efectivas para los que se cuelan en el transporte masivo. ¿No? Ese, de nuevo, no es un delito menor. Y además le están robando, no es a los operadores de buses como creen los que se cuelan, sino a los municipios. Están robándole a la salud, a la educación, a la seguridad. Entonces, pero el subsidio al transporte, Bogotá, por ejemplo, el Transmilenio, claro que lo que pierde plata en Bogotá sobre todo no es el Transmilenio, porque es tan eficiente, va tan rápido, tiene tanta gente, incluso con todos los colados, ¿no? La pérdida está en los buses que van por las vías, los menores, lo que llama el SIP, que son entonces, pero los subsidios tienen muchos problemas. Los subsidios sí es que la gente desperdicia. Por ejemplo, cuando se daba comida gratis, en bienestar familiar, bienestarina, terminan alimentando marranos con la bienestarina, porque era gratis. O si nosotros regalamos el agua, la gente termina desperdiciando, no cierra la llave o pone un lavadero de carros, en fin. Pero en el caso del transporte es interesante porque lo que los economistas llaman es un consumo inelástico, que no importa cuál sea el precio, la gente consume lo mismo. Es decir, la gente necesita ir al trabajo y si es muy caro el transporte le toca pagar y si es muy barato, pues igual aún si es gratis el transporte no se van a poner a andar en bus día y noche solo porque es gratis, a pasear por toda la ciudad. Claro. Entonces usa lo que necesita y no más. Entonces no es malo subsidiar el transporte. Como decía Bogotá, la mitad del costo del Transmilenio está subsidiado hoy con presupuesto. Entonces, lo que sí es cierto es que hay que diseñar, yo no podría en ese momento decir cuál es lo que hay que tener, pero una ciudad avanzada, grande, pues tiene que moverse en transporte público. Y además no solo eso, tenemos que lograr que los ciudadanos de ingresos altos se movilicen en transporte público. Yo aseguro que todos los ciudadanos de ingresos altos, medios y altos en Colombia conocen muy bien y van a París y usan el metro de París. Exacto. Conocen el metro de Nueva York y el de Londres y saben cómo usarlo, pero no se han subido a un Transmilenio en la vida. Además que con todos los mitos que hay, es que roban celulares, no sé qué, entonces, que eso, se imagina la gente que van con el celular entre la ropa interior. No, mira con cualquiera, te subas a un Transmilenio, la mitad de la gente va chateando, ¿no? Obvio que hay que arreglar el problema de la seguridad, pero también tenemos que lograr que los que tienen carro, ¿no? Utilicen el transporte público, ¿no? Como en cualquier ciudad civilizada. Eso es lo que pasa en las ciudades avanzadas. 3 acciones concretas que tú harías al llegar a la presidencia, teniendo en cuenta que el país va a quedar muy golpeado después de este gobierno y que no hay tiempo para perder, o sea, hay que ver los cambios rápido. Sí, no, aquí hay que hacer unos esfuerzos grandes, hay mucha burocracia que hay que reducir, ¿no? Hay algunas cosas duras y dolorosas que hay que hacer, pero
Por ejemplo, no es posible sostener el subsidio al diésel. Toca ir poco a poco desmontándolo. Son 11 billones de pesos al año. Hay que tener las medidas de emergencia para arreglar la salud, el desastre que han montado en la salud. Subsidios, dice la salud. ¿Cómo? La salud sería otro La tema. salud es crítico para arreglar ese tema que está desbaratándose aceleradamente. Y yo lo que creo es que si hay un mensaje claro de apoyo al sector privado, Ajá. se va a reactivar rapidísimo la inversión colombiana y extranjera en Colombia. Yo creo que hay un potencial. Tenemos que, además, reactivar de inmediato la minería. Es absurdo que estemos importando gas cuando no solamente hay que desarrollar el campo de Sirius y hay que destrabar de emergencia todos esos obstáculos. Nos estamos haciendo autozancadilla en todo, pero este cuento de las consultas previas y demás, esto es urgente reformarlo, un proyecto de ley de reforma constitucional, lo que sea, para cambiar eso, porque no puede ser que no podemos desarrollar la minería. Además hay una cantidad de falsos ambientalismos. Una de las razones por las que Chile tiene más de 3 veces el ingreso per cápita de Colombia es porque es el principal productor de cobre del mundo. Y aquí tenemos minas de cobre bloqueadas. Por ejemplo, la mina de Quebradona, ¿no? En Jericó, en Antioquia, que ahí es una cosa curiosa. Hay una alianza entre algunos sectores de ingresos altos de Medellín con el petrismo, ¿no? Eso es choque eléctrico. Pero en eso, unos por una razón y otros por otra, una mina que es subterránea, ni siquiera es en superficie. Aquí está el tema de la minería de oro en Santurbán, que no es en el páramo, está a 2.300 metros de altura. Esa no es páramo, es muy por debajo incluso de la altura de Bogotá. Entonces, pero además de eso, lo que pasa es que está desarrollándose toda clase de minería informal, que esa sí le hace daño al medio ambiente y no le produce recursos al Estado. Pues acá diciendo cosas que son impopulares, pero la realidad es que aquí tenemos que desarrollarnos, volvernos ricos rápido, acabar con todas esas trabas que nos hemos puesto en el gas. Estamos importando gas y acaban de aprobar precisamente que una nueva regasificadora en Coveñas y demás, que cuesta, el gas importado le sube las tarifas a los ciudadanos como en 40%, ¿no? Cuando Colombia tendría muchísimo gas. Incluso hay un campo que dice que no se ha desarrollado, el campo de Comodo, que puede llegar a ser de Colombia uno de los principales productores de gas del mundo, ¿no? Tenemos minas de carbón cerradas, que pudieran reactivarse en cosa de meses. Entonces, yo creo que, pero sobre todo hacer todo, y yo creo que no vamos a acabar con el déficit fiscal en un año, ¿no? Hay que lograr unos esquemas de ir reduciendo rápidamente el déficit fiscal, tanto porque va a haber menos gastos en algunas cosas y necesidades, como porque vamos a tener más ingresos en la medida que haya más inversión. Pero eso va a tomar un poco de tiempo. Yo creo que en la medida en que se perciba a nivel internacional que aquí va a haber un gobierno serio que va a cumplir con la ley, que va a apoyar La confianza entonces yo creo que vamos a tener otra vez mejores tasas de interés. Unas cosas más graves de Colombia entonces que como se han hecho tantas burradas, se ha subido las tasas de interés que paga el gobierno colombiano enormemente, y eso es parte muy importante del gasto público anual. Ahí te quiero preguntar algo y es, bueno, tú en la alcaldía tuviste, digamos que temas con los ambientalistas también, que se oponían a algunas cosas. En tu opinión, ¿crees que esas discusiones ambientales han frenado el desarrollo de Colombia? Mira, yo soy el más ambiental, pero el peor problema ambiental que tenemos nosotros es la pobreza. Y muchos de estos no son ambientalistas, son politiqueros ambientales. ¿Se ha politizado el tema ambiental? No, ahorita, por ejemplo, hay un artículo de estos famosos politiqueros ambientales que se concentran en las zonas urbanas, ¿no? Porque es donde está el show, es donde están las noticias. Y a ellos les gusta hacer show urbano, ¿no? Atacando un proyecto de vivienda en Barranquilla, ¿no? Que es Ciudad Mallorquín, con vivienda como para 70.000 personas. Resulta que es un proyecto de vivienda que se dañaba el bosque secotropical y demás, ¿no? Carreta. Hay estudios de la Universidad del Norte que dicen que no hay ningún daño. Segundo,
es 90% vivienda de interés social bien ubicada. No, si nosotros obligamos a los pobres, tenemos que recordar que es que la vivienda no es un negocio de los constructores, es una necesidad de los ciudadanos de menores recursos. Ciudad Mallorquín es 90% vivienda de interés social. Hay un Bueno, proyecto parecido que es en Ropa. entonces, aquí Ahí entonces, sonado. pero la politiquería, ¿no? En Bogotá, aquí el norte. Entonces, Petro y Claudia López bloquean el norte de Bogotá, ¿no? El desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que porque al norte de Bogotá todo eso debe mantenerse en verde y no sé qué, y se vendan, que es que la reserva Van der Hamen, que Bogotá sí que tiene bosque al lado. Bogotá tiene 15.000 hectáreas de monte, de bosque divino nativo. Nosotros íbamos además de verdad a reservar una parte enorme. Yo sí que hemos hecho, hicimos un proyecto en el norte de Bogotá, ¿no? Con vivienda social en el norte, con como 600 hectáreas de espacio público, un parque de 170 hectáreas, 170 hectáreas, ¿no? Y 40% de vivienda de interés social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron Petro y Claudia? Bloquear el desarrollo del norte de Bogotá. Claro que este sí lo logramos hacer, Ciudad Torca, Lagos de Torca. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde vive Petro? ¿Dónde vive Petro? Petro en su casa de lujo, en un conjunto cerrado, donde no pueden entrar los pobres, ¿no? Conjunto cerrado, ¿no? En una casa grandota, que esa sí ocupa mucho espacio, ¿no? Malo para el medio ambiente. Más al norte. Él sí, pero entonces bloqueando el norte, ¿qué es lo que hacen? Suben los precios de la tierra, suben los precios de la vivienda y expulsan a otros municipios, a los ciudadanos de menores recursos, ciudadanos que hubieran preferido vivir en Bogotá, donde era más fácil conseguir colegios y cultura y parques y eso. Y además se van más lejos, entonces genera un daño ambiental, además de más tráfico, genera más calentamiento global porque es más consumo de energía por viajes más largos. Entonces, así hay por todo. Pero una última cosa sobre estos ambientalistas urbanos. Porque estos no van allá a la mitad de la selva donde están tumbando la selva, que es el verdadero problema. Ahí sí no son tan machitos, ¿no? No, es el show en la prensa y en la ciudad. Esos son, ¿no? ¿Por qué no van allá a donde están tumbando la selva en el parque de Chiribiquete? Que eso sí es donde hay que parar. Las áreas urbanas en Colombia, las ciudades, solo ocupan 3 por 1000 del territorio nacional. 3 por 1000, ¿no? En esa parte microscópica, lo que hay que maximizar es la felicidad de los seres humanos. Entonces, lo mismo en Colombia, precisamente la ilegalidad es lo que hace daño. Uno ve, digamos, los desastres que hace la minería ilegal en el Chocó. Arrasan. Entonces, ¿y son quiénes son unos criminales? Pues obviamente hay grupos criminales metidos ahí, pero hay mucha gente trabajadora de pila. Entonces, más bien, veamos cómo organizamos y legalizamos y mejoramos las técnicas y reducimos el daño ambiental. Entonces, aquí no podemos, es decir, como todos estos shows que nos hacían de fracking y de bloquearon el fracking, ¿no? Eso es crítico. Si hubiéramos hecho fracking, no estaríamos importando gas. Los ciudadanos deben tener claro que están pagando 40% más por el gas porque Petro no dejó hacer fracking y porque personas como Claudia López se oponían al fracking, ¿no? Bueno, se me quedaron muchas preguntas porque hubiera querido el doble de preguntas contigo, pero vamos a dejar la Hablé última. mucho. No, me encantas. Me encanta, yo también tenía muchas preguntas. La última parte del podcast se llama Al espejo, vamos a hacer unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. El secreto para ser feliz. Gente que uno ama y amar la vida cada día. Detalles. ¿Qué no negocio nunca? Los principios, jamás. No negocio nunca los principios éticos, jamás. ¿Qué es más difícil, cambiar una ciudad o cambiar la mentalidad de los ciudadanos? Es que la ciudad no es nada. La ciudad es un medio para una manera de vivir. Cuando uno diseña, digamos, la gente vive muy distinto si vive en Houston que si vive en Ámsterdam. Y ambas son igual de ricas. Incluso Ámsterdam puede ser más rica.
Mientras que en Houston la gente se la pasa en autopistas y demás, en Amsterdam en bicicleta. Entonces, lo que yo hago cuando estoy cambiando la ciudad no es una ciudad, no es un cuento de cemento y urbanístico, lo que estoy diseñando una manera de vivir. Ajá. Entonces yo creo que la ciudad se cambia, es para que cambie la manera de vivir. Los ciudadanos. ¿Colombia necesita mejores políticos o mejores ciudadanos? Colombia tiene una cantidad de políticos buenos, es asombroso. No quiero echarle flores a elogiar a mis contrincantes, pero la verdad, y además hay un poco de políticos jóvenes buenos. Yo creo que los políticos tienen que ser ejemplo de vida para los ciudadanos. Yo sí creo que, por ejemplo, para los políticos, primero, tengamos claro que los que hacen que una sociedad sea mejor no son los políticos, son los partes, son los empresarios, son los científicos, son los profesores, los docentes, los artistas. eh, entonces, los políticos solo hacen una pequeña parte, importante, pero no necesariamente la más importante, pero es crucial. Pero sí deben ser ejemplo de vida. Ejemplo de vida. Yo sí creo que los niños deberían ver en el presidente o en sus políticos elegidos un ejemplo de vida. Entonces no es solamente que el político sea inteligente o efectivo, sino que entonces yo creo que los políticos, buenos políticos ayudan a que haya mejores ciudadanos. Y también los ciudadanos son culpables a veces también, ¿no? Cuando venden sus votos y demás, o a nivel otro de empresarios que compran funcionarios. Entonces, pero va junto. Yo creo que, como dicen, las sociedades se merecen los políticos que tienen. Ok. ¿Qué tiene Enrique Peñalosa que no tengan los demás candidatos? Aparte de la experiencia. Yo creo que soy, curiosamente, y contrario a las caricaturas, el más obsesionado con lograr que haya más igualdad y que la naturaleza y las actividades de tiempo libre contribuyan a la felicidad. ¿Cómo te vas a ganar el corazón de los santanderianos? Yo creo que en Santander tenemos una empatía especial. Peñalosa cala bien porque yo creo que es una región de gente trabajadora, pila, que valora un trabajador, un nerdo con carácter como Peñalosa. Pero creo que Peñalosa ha demostrado que tiene carácter medio santanderiano para dar las peleas que hay que dar. Bueno, un gusto haberte tenido en Enough Podcast y esperamos que sea la primera de muchas veces más. Muchísimas gracias, Melissa.